Kaixo entzule guztioi, Adekotik 15 podcast berri bat ekarriko dizuegu. Bizkaiko gobernuz kanpoko erakunde eta fundazio edo elkarteen lana ezagun dezazuen. Elkarrizketa hauen bidez, bakoitzen eguneroko lana aztertuko dugu. Zenolako laguntza prestatzen duten eta antolatzen dituzten ekintzak jakingo ditugu. Gu Izaskun eta Mila gara, eta zuen konfidantzako sentsibilizatzaileak izango gara. Tus sensibilizadoras de confianza. Este podcast se encuentra dentro de un proyecto de educación para la transformación social financiado por la Diputación Foral de Vizcaya. Solidarizando, que es gerundio. Kaixo entzule guztioi, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Solidarizando, que es gerundio. Hoy os traemos a la organización Sodepaz. Se define como una organización laica e independiente que lleva más de 35 años trabajando por y para el desarrollo de los pueblos del sur. La mayoría de sus trabajos se centran en la cooperación internacional, el comercio justo y viajes de turismo responsable. Para hablarnos sobre este trabajo y mucho más, contamos hoy con la voz de Kepa Torrijos, responsable de Euskadi y también de Navarra. Kaixo, Kepa, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Lo primero, agradecerte sacar este ratito, que como comentábamos, ¿no? Al principio estás tú de responsable de toda la zona, entonces dentro de todo el trabajo que tienes que llevar, agradecerte que hayas sacado este rato para explicarnos un poco. Y eso, para que entienda la gente esto que acabo de resumir yo, ese trabajo que lleváis haciendo estos más de 35 años. Bueno, lo primero, Sodepaz significa Solidaridad, Desarrollo y Paz, ¿no? Esta organización nació en los 80, ¿vale? Y nació muy ligada a Cuba, ¿vale? Es un grupo de personas que fueron a formarse en la isla en la década de los 80 en temas de salud, que desde entonces, bueno, pues se quedaron prendidos por Cuba y por cómo es y decidieron generar una organización, ¿no? Hace 35 años. Luego nos hemos diversificado y trabajamos sobre todo, como has dicho, cooperación, educación y sensibilización, incidencia, comercio justo, turismo responsable y otras muchas cosas, ¿no? En principio, nuestra misión es intentar contribuir a la movilización política, ¿no? Que la ciudadanía, en este caso la ciudadanía de Euskadi o la ciudadanía en general, sea un actor político activo, ¿no? Que se ejerza. Hay una frase que me gusta mucho que la dice mi compañera Federica Carraro, la directora de Sodepaz, que es ejercer la diplomacia desde abajo, ¿no? Porque creemos que los sujetos, la ciudadanía es un sujeto muy importante en todo esto, ¿no? Entonces, como hemos dicho, generamos cooperación al desarrollo de países empobrecidos y la construcción de conciencia crítica, ¿vale? Sobre todo colectiva, tanto en el norte como en el sur, ¿vale? Dentro de la visión, como has dicho, somos una organización laica, autónoma. Esa palabra habría que matizarla, porque sí que es verdad que dependemos mucho. Aquí voy a matizar, dependemos mucho de las administraciones, no como tal, porque las administraciones desde hace mucho tienen un compromiso de reinversión en la solidaridad y la cooperación al desarrollo, ¿no? Que no lo cumplen, por cierto. Los que son de mi edad o más mayores o incluso algo más jóvenes conocerán aquellas famosas campañas del 07. Y que seguimos ahí año tras año. Que vemos ahí, que a día de hoy apostaría que no lo cumple nadie. No lo cumple nadie, ¿no? El 07 de los presupuestos, pues invertirlo en eso, que no supone una gran suma, y así todos siempre nos tienen el foco de las críticas muchas veces, ¿no? Primero lo de aquí, luego lo de allí, no dándose cuenta que los beneficios allí repercuten en los beneficios de aquí, pero bueno, eso sería para... Pero eso nos da para otro programa. Correcto. Destacar igual los valores como la solidaridad internacionalista, la justicia social, la sostenibilidad, que en ese punto podemos hablar largo y tendido, pero vamos muy tarde, pensamiento crítico, equidad de género, respeto a todas las formas de derechos humanos, democracia participativa y radical, compromiso y responsabilidad de la ciudadanía, etcétera, 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 ¿no? Y todo esto que nos contabas, ¿cómo lo aterrizáis? ¿Cómo lo tratáis directamente con esa ciudadanía o cómo hacéis para esta movilización? Vale, un poco el trabajo, quiero decir, vale. Nosotros tenemos diferentes líneas de trabajo, ¿no? Por destacar sería la cooperación, que son los proyectos que se desarrollan en terceros países, para la gente que no conozca. Incidencia y sensibilización, que es tanto en los proyectos
para concienciar a la población de aquí, pero también la incidencia política hacia instituciones, Sí, políticos, lo que comentábamos, etcétera, ¿no? etcétera. Efectivamente. La solidaridad como tal, que luego la podremos ampliar un poco, el comercio justo y el turismo responsable, que ha sufrido sus vaivenes. Si quieres vamos uno a uno y te voy Como contando, tú veas, ¿vale? sí. Me voy a centrar en lo que hacemos ahora y dónde estamos Perfecto. ahora, ¿vale? Sí. Dentro de la cooperación ahora trabajamos en 4 países, ¿vale? Que son Cuba, Haití, Guatemala y Palestina. Bueno, pues ya ves Casi que nada. casi nada. Evidentemente, como he comentado antes, iniciamos en Cuba y Cuba siempre ha sido un referente y una prioridad absoluta para Sodepaz, ¿vale? Defendemos los grandes valores fundacionales de la Revolución Cubana: educación y sanidad pública universal, alfabetización, solidaridad internacionalista, etcétera, etcétera. Hemos acompañado al pueblo cubano en estas últimas 3 décadas en su territorio histórico, con sus altos y sus bajos, y más bajos que altos, intentando mejorar el bienestar y fortalecer la sociedad, ¿no? que no es fácil. En ese tiempo hemos trabajado con una gran diversidad de actores y agentes locales, pero sobre todo destacar que somos socios fundacionales de Cuba Solar. ¿Por qué? Porque nuestra gran apuesta en Cuba ha sido la especialización en el medio ambiente y las energías renovables, ¿vale? Somos la única ONG europea, me atrevo a decir, igual han cambiado los datos este último año, capaz de mostrar más de 30 años de experiencia ininterrumpida en el sector del cambio climático y las energías renovables en Cuba, ¿vale? Y como he dicho, somos socios fundadores de la ONG cubana Cuba Solar. ¿Qué destacaría de Cuba? ¿Qué venimos haciendo? Sobre todo electrificación. Históricamente hemos hecho electrificación de módulos sanitarios distantes de los núcleos urbanos, electrificación de fábricas de primera generación de alimentos o de lo que fuera. Y por destacar uno que me parece muy importante, durante la pandemia del COVID, durante la pandemia del COVID, Cuba fue uno de los primeros países que generó una vacuna, ¿vale? Que fue la Soberana 1 y la Soberana 2, y creo que me estoy dejando una. Bueno, nombres ya no me acuerdo, bueno, pero ahora que lo dices, sí, esto sí. Luego podemos volver ahí porque entra dentro de campañas, pero lo que no tenía ningún sentido es que Cuba poseía la vacuna, pero no disponía de las jeringuillas, sí, es que eso para poderlo administrar. Correcto. Entonces nosotros hicimos una gran apuesta por electrificar el Instituto Finlay de vacunación, ¿vale? Que es un monstruo tecnológico que necesita mucha energía. Entonces iniciamos unas primeras fases de electrificación con muy buenos resultados, ¿no? Y bueno, ahí seguimos en la pelea con Cuba y con todo lo que tiene que ver, ¿no? Evidentemente nos estamos dando cuenta que vamos por el buen camino y tenemos mucho por hacer, cuando en los últimos años Cuba ha sufrido grandes apagones, incluso de toda la isla, por diferentes motivos, ¿no? Maquinarias muy antiguas, etcétera, etcétera. Lo que nos pasó aquí durante 6 horas y casi nos da un parraque, pues imagínate. Correcto, ¿no? durante mucho tiempo, ¿no? Y luego, pues eso, la limitación de energía que tienen. Claro. Evidentemente, gran parte de esto tiene que ver con el bloqueo inhumano e ilegal que llevan ejerciendo sobre ellos me atrevo a decir, que son 70 años. A veces confundo las fechas de Cuba con las de Palestina, perdóname, muchos años, vamos a decir. Y que año tras año en la votación en Naciones Unidas sale la continuación de este embargo gracias a los votos de 3 países impresentables, ¿no? Estados Unidos con su lacayo Israel, que al final no sé quién es el lacayo de quién, pero bueno, y algún otro, ¿no? Bueno, sin más, por comentar, Cuba mucho más amplísimo. Segundo país que voy a mencionar, Haití. ¿Por qué es interesante Haití? Porque Haití nace de una cooperación triangular norte-sur-sur. O sea, junto con la ONG cubana, Cuba Solar, que hemos dicho que somos fundadores,
Perdón. generamos unas sinergias y conocimos a la ONG haitiana FNGA, ¿vale? Con la que empezamos a desarrollar proyectos que estaban ya testados en Cuba y que tenían, digamos, bastante fácil aplicación en Haití, ¿vale? Me parece muy interesante que los países que al final, los países del sur, como los denominamos, no son nuestros pobrecitos, sino que son gente que tiene mucha experiencia y muchas capacidades, ¿no? Con la FNGA, bueno, Haití, si Cuba está mal de por sí, Haití es un, no sé si llamarlo estado fallido. Bueno, el caso es que Haití es un desastre. Si no son los desastres naturales, o como terremotos, o lo que sea, son las luchas internas. El caso es que siempre están en algún... Siempre está, y es uno de los países con peor índice de desarrollo humano del mundo, ¿no? Entonces, nos centramos geográficamente en lugares que es la región del Gran Ansé, porque evidentemente quien mucho abarca, poco aprieta, a veces te da rabia, ¿no? Pero tienes que empezar a testar tus proyectos. Que tiene que ser muy complicado también, igual no trabajar en esa zona y entenderse, etcétera. Correcto. Entonces empezamos a trabajar en la región del Gran Ansé en 3 líneas estratégicas, ¿vale? Que es el agua segura, porque a lo que a nosotros nos parece lo más básico del mundo, que es abrir el grifo, que caiga algo. Pues mucha gente no dispone de ella, pero tanto para el consumo humano como para el cultivo, ¿no? Claro. Porque también es muy importante poder cultivar. También procesamiento de un árbol que se llama NIM, que genera insecticida natural. Muy interesante y que ya se ha llevado a cabo en otros lugares con muy buenos resultados, ¿vale? Bueno, eso sería el segundo, ¿vale? Perdón, me he colado. El primero sería el agua seguro, el segundo el tema de insecticidas, y el tercero, intentar generar algo de seguridad o soberanía alimentaria, ¿vale? Y medio ambiente. ¿Por qué metemos aquí el tema del medio ambiente? Porque, por ejemplo, uno de las formas más comunes de cocinar en gran parte de Latinoamérica rural, pero por ejemplo en esta zona de Haití, es con leña, ¿vale? Con lo que generas gran deforestación, generas problemas sanitarios también a las personas por la inhalación de humos. Entonces también implementamos un tema de cocinas eficientes, ¿vale? Empezamos con unas que se llaman Rockets, que son, si las buscas están en cualquier lado, ¿vale? Y luego pues también con cocinas un poco más eficientes, ¿no? Y también con la concienciación de intentar mantener un poco el medio ambiente por la subsistencia, ¿no? La sostenibilidad ambiental. Mucha formación a mujeres, sobre todo campesinas, reforestación, fincas agroecológicas, zonas de montaña para combatir la falta de alimentos, sembrar en esas zonas, porque al final no puedes encontrar todos lugares planos como Castilla-La Mancha, ¿vale? Y digamos que ese es un poco el trabajo en Haití. Se ve muchas veces interrumpido por golpe de Estado, se matan al presidente... Todo eso que pasa entre medias que no podéis controlar y que a ver cómo salimos de esta, claro. Sí. O sea que aquí normalmente nos creemos que hay una estabilidad y nos pasa algo pequeño y ya nos rompe un poco el esquema, ¿no? A ver cómo hago esto, a ver cómo justifico, a ver cómo tal. Pues no me imagino allí cuando todos encima nos traen vuestra mano y de repente os encontráis con ese papelón. Sí, eso hay que destacar en todos los países que voy a mencionar, es un poco la resiliencia de la gente, la capacidad de adaptación, las ganas de querer seguir adelante y mejorar para sus hijos e hijas, ¿no? Me parece muy, muy interesante, ¿vale? Sí. El tercer país que por suerte estuve visitando este diciembre pasado, ¿vale? Es Guatemala, ¿vale? Guatemala, históricamente hemos trabajado con una otra organización, pero ahora trabajamos con Mejora, serían las siglas, es Mejoramiento Habitacional de Guatemala, ¿vale? Trabajamos también, nos centramos en una zona específica que es la región 8 de Jocotán, ubicada en el corredor seco. Digamos que para ubicarlo hace frontera esa zona con El Salvador y con... Estamos, como he dicho, en la región 7, que tiene muchos cambios climáticos, una zona súper montañosa para muy difícil siembra,
que viene también aunque ya han pasado muchos años, que todavía se mantiene, hay un poco de historia de la guerra civil, ¿no? Pero la lucha armada que mantuvo Guatemala, ¿vale? Y eso ha dejado bastantes pozos dentro de la gente, ¿no? Tienen una falta de agua terrible, el cambio climático les golpea muy especialmente, degradación ambiental, también por el mismo tema que hemos hablado de Haití. Claro. Entonces, un poco intentamos llevar varios frentes, ¿no? Un poco, como dice el mismo nombre de la ONG Compañera Mejora, que es el mejoramiento habitacional de las casas, que muchas veces son de barro o de paja y barro, como aquí hace 80 años. Un poco por ahí, hacer también módulos comunitarios, sanitarios o tipo escuelas, eso por un lado. Y luego, tema de agua, las dos vertientes, una que es para consumo y otra para regadío, ¿vale? Construcción de micropresas, aljibes para la retención de agua, y una de las cosas que más nos felicitan o más, buen sabor de boca les ha dejado y más nos reclaman son la construcción de baños y letrinas autolavables. O sea, ¿qué quiere decir? Que un baño como el tuyo de casa, que puedas hacer, puedas orinar o puedas defecar y el agua se lo lleve todo, ¿no? Y que vaya a un lugar, porque bueno, pues, normalmente es en el bosque o en cualquier lugar, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Guatemala, un país precioso y una zona con muchas ganas de seguir trabajando y ya viendo un poco los frutos del trabajo, ¿no? Qué bien. Y llegamos aquí de la cuestión, te digo aquí de la cuestión porque yo vengo inicialmente trabajando en ello, que es Palestina. Bueno, Palestina hemos trabajado con diferentes actores, pero los últimos años venimos trabajando con una organización que se llama ADAMIR. Básicamente se llevan el tema de defensa legal a presos políticos palestinos. ¿Qué quiere decir presos políticos palestinos? El 99% de los detenidos, ¿no? Un país muy complejo para trabajar, cada año se complejiza más, nos están sacando del país, ya no se puede tener infraestructura ni personal en Palestina, llevan tratando toda la vida de antisemitas y terroristas. Cuando digo eso, digo que nos han señalado públicamente en periódicos, tanto allí como aquí, ¿vale? Tanto las organizaciones palestinas como las organizaciones, digamos, nacionales, ¿no? Sí. Con mucho miedo por parte de muchas administraciones de financiar proyectos en Palestina por el impacto negativo que pueda tener hacia ellas, ¿no? Entonces, yo aquí quiero destacar la valentía de algunas instituciones que, pese a todo, han seguido apoyando los proyectos en Palestina, de derechos humanos, Sí, que al final para ellas puede ser un posicionamiento y eso que les puede hacer echarse atrás, ¿no? Correcto, lo que pasa es que muchas veces también sabemos que los posicionamientos políticos depende de quién esté, ¿no? Por eso también no solo dar gracias a las instituciones, sino a muchas técnicas que están en las instituciones que han defendido a capa y espada, ¿no? Nosotros trabajamos, como ya te he dicho, con ADAMIR, que es defensa de presos y presas políticos. Digo presos porque el 80-90% son hombres, y con las dificultades que cada día tenemos más, ¿no? Destacar que todo lo que está pasando desde el 7 de octubre del 2023, ¿no? 2023 no hace más que darnos más fuerzas para seguir, y lo increíble es que a día de hoy sigamos teniendo un genocidio televisado y las instituciones, los gobiernos, los estados, los entes supranacionales como Naciones Unidas, la ONU, no muevan un pie, ¿no? Un doble rasero de medición entre, vamos a ponerlo claro, entre Ucrania y Palestina. Y bueno, pues esto es una montaña rusa con Palestina, ¿no? Porque hay días que no te quieres levantar de la cama y otros días que trabajas porque al final
también conoces a la gente, has Claro, estado, es que has sí es duro viajado. para las personas que lo estamos viendo desde fuera, como tú lo dices, televisado, que al final llega un punto que dices, no, yo creo que no te puedes insensibilizar, ¿no?, con esas imágenes, pero sí es duro verlas para muchas de nosotras y encima para ti son compañeros y compañeras, pues no me puedo imaginar. Sí, sí, lo que pasa que es... La historia nos va a juzgar a todos, nos va a juzgar y nos va... Yo voy a decir claramente, le voy a decir a mis nietos que yo estuve en el lado correcto de la historia, en el lado correcto, y cada uno tendrá que hacer un examen de conciencia y saber, porque poner un tuit, poner yo que sé, hacer una declaración, hablar entre amigos, sirve, pero no llega. Cada uno, dentro de nuestras capacidades, tenemos que hacer lo más posible, y quien más responsabilidades tienen, más tienen que hacer, ¿no? Entonces yo he visto a que se empiecen a dar pasos reales para acabar con este auténtico genocidio, ¿vale? Bueno, Palestina. Después de Palestina no sé qué se puede nombrar. No, después de Palestina, digamos que la cooperación, digamos, acaba como tal, ¿no? Acaba como tal. Otra de las líneas estratégicas, por no dejarlo ahí, porque si no me quedo yo también en el Mejaman. Vale, sí, claro. ¿no? Mejaman, pero bueno, por seguir, ¿no? Un poco la otra línea estratégica, o la otra, digamos, línea de trabajo, es la solidaridad como tal, ¿vale? Me he saltado la incidencia, pero luego volvemos a ella. La solidaridad, digamos, vamos a meter las campañas. Dentro de las campañas que hemos realizado, hacemos tanto nacionales como internacionales, con Comercio Justo, solidaridad con Palestina, con El Salvador, con Guatemala, con Colombia. Igual cosas más puntuales que os puedan demandar y entonces os prestáis ahí a colaborar, ¿no? Vale, hay algunas que las que son fijas y las que trabajamos sí o sí siempre, que es dentro de las campañas que tienen que ver de apoyo a Palestina o de apoyo a Cuba. Ahí estamos en diferentes redes y plataformas, ¿vale? Pero, por ejemplo, te voy a decir, cuando hubo el terremoto el año pasado, que fue Irán y Turquía, Irán, la zona de Irán y Turquía, pues aquí los grandes esfuerzos de la gente y de las instituciones se volcó en Turquía, ¿no? Pues bueno, nosotros tuvimos la necesidad de generar una campaña de apoyo para la Media Luna Roja iraní, ¿no? Porque veíamos que al final Irán, que solo el propio nombre nos han generado que nos dé miedo. Damos una imagen de lo que hay. Correcto, se quedaba otra vez sin ningún tipo de ayuda, ¿no? El tema de las jeringuillas, ¿no? Era algo que necesitábamos en el momento y hacía falta, y la comenzamos. Con Cuba todos los años, o casi todos los años, enviamos 2, 3, 4 contenedores. Sí, que igual puede parecer entre comillas una asistencia, pero que es necesario igual. No, asistencial evidentemente es porque no tiene capacidad, ¿no? Eso, por ejemplo, no lo tienen, o sea que... Sobre todo lo que enviamos es tema, o sea, cuando se trata de proyectos, lo que tenemos que enviar, pero cuando son, sobre todo, donaciones sanitarias, ¿no? Desde camas de hospital a cualquier equipamiento sanitario, ¿no? Que les hace mucha falta, claro, ¿no? Porque tienen los grandes profesionales, pero no tienen los medios. Bueno, como he dicho, las campañas, las diferentes campañas de solidaridad con Palestina, desde la campaña del BDS, que es la campaña de boicot, sanciones y desinversiones, hasta campaña del desarme, o sea, del embargo de armas, etcétera, etcétera, ¿no? Y me llamaba la atención, por dejarte descansar, el tema del comercio justo, porque nosotras, por ejemplo, en ADECO es una de las cosas que trabajamos mucho, el comercio justo, y no hay tantas como parece aquí en Vizcaya, en Euskadi, en esto, y al leerlo me llamaba un poco la atención. Vale. Otra cosa que está muy ligada con Cuba, ¿vale? Nosotros iniciamos, desde sus inicios hemos impulsado el comercio justo internacional y local, ¿vale? Pero sobre todo importamos productos cubanos. Cuando digo productos cubanos me refiero a dos, sobre todo azúcar y café. Tenemos convenios con, ahora no sé si están en marcha, pero tenemos convenios con una azucarera, la Carlos Baliño de Cuba, ¿vale? Que es un poco la que nos manda el azúcar. Azúcar de caña, sin refinar. No es panela, es azúcar. ¿Vale? Eso por un lado, y por otro lado el café, ¿no? Que también pues tenemos café de Cuba y son muy reconocidos por eso. Para la venta de eso, al final
Inicialmente se tenía una tienda física y se sigue teniendo en Madrid, donde está la oficina Eso. central, pero en estos tiempos lo que funciona es las tiendas virtuales, Las online. la venta online. Por lo tanto, generamos dentro de la propia página de Sodepaz, www.sodepaz.org. Ay, que me matan. ¿Cómo diría? No sé. Sodepaz. Estaba en ella antes, ¿eh? .org, ¿vale? Generamos una tienda online en la que tú puedes comprar los diferentes artículos que hay y se te envía a casa, ¿no? Un poco para estar un poco con los movimientos que hay hoy en día, ¿no? Somos impulsores, por comentar otro tema tan importante aquí del comercio justo, somos impulsores de una web, pero que la web engloba el proyecto, que es la web grupo a grupo, ¿vale? Que este proyecto fomenta el consumo responsable, es una herramienta para favorecer el cambio, ¿no? Creamos redes para que más gente pueda unirse a los grupos de consumo, ¿vale? Damos la posibilidad a productoras y productores ecológicos de promocionar sus productos y comunicar tanto a grupos de consumo como a otras productoras, ¿no? De dónde están, qué están haciendo, etcétera. Es una herramienta que tiene bastante éxito, tiene bastante, digamos, se utiliza bastante, Sí. de la cual estamos bastante orgullosos, ¿no? Y luego también me ha gustado mucho, y he estado también viendo que había vídeos, etcétera, lo de los viajes solidarios. Eso me ha llamado la atención también. Bueno, aquí el Menda Levenda conoció a Sodepaz hace, déjame echar cálculos, 19, 20, vamos a poner entre 22, 23 años creo que fue, cuando la inquietud me dijo, pues yo quiero viajar a algún lado, pero no quiero viajar de forma normal. Entonces conocí a Sodepaz, que ofertaba diferentes viajes, pero con un extra, ¿no? Sí. ¿Cuál es el extra? Pues conocer digamos, de las manos de la propia gente local, de organizaciones, una realidad que de forma normal no ibas a conocer. Con el típico turismo no lo vas a hacer. Correcto. Durante 3 semanas, en este caso, tú, digamos, conocías la organización, te llevaba a diferentes sitios y luego tenías una semana libre. Depende del país que fueras a visitar, pues era un tipo de proyecto, ¿no? Por ejemplo, yo fui a México, era la LIBED, la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, pues todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, de presos, etcétera, etcétera. Cuba, pues era un poco también todo lo que estamos trabajando en Cuba, así con cada país, ¿no? Sí. Entonces es algo que funcionó durante muchos años, que generó mucha gente que luego se ligara Claro, que vuelves de otra manera, claro. Pero digamos que de alguna manera poco a poco fue decayendo, ¿vale? Entonces, a ese turismo responsable, a esa experiencia que tenemos, porque tenemos una experiencia muy grande, lo convertimos en 2 cosas: brigadas de verano y delegaciones a terreno ligados a proyectos. Ya te explico. Las brigadas de verano son las típicas de, oye, mira, yo en verano voy a hacer una brigada a Cuba, y tiene la misma esencia que tenían los viajes de turismo responsable. Eso por un lado. ¿Qué hacemos ahora? Hacemos ahora delegaciones a terreno. Sobre todo hemos hecho a Palestina. ¿Por qué? Porque creemos que conocer te va a dar muchas más herramientas para que puedas hacer un cambio. Entonces, para estas delegaciones que solemos realizar, el objetivo que buscamos y la gente que buscamos suele ser gente con cargos políticos o de responsabilidad, sindicatos, grupos políticos, luego también algunas organizaciones sociales, y luego algún periodista para que digamos, le dé un poco la publicidad y demás, informe. ¿no? Hemos hecho ya bastantes delegaciones con bastante impacto, que luego eso se nota, ¿no? Dentro de las instituciones donde la gente ha viajado. Claro, luego cuando te vas a sentar a redactar un informe y tal, Correcto. Dices, yo conozco a esta persona y le he puesto una cara. Y Sí, no lo hago de hoy cualquier las manera. mismas, ¿no? Dentro de su... Algo te cambia, ¿no? Algo te cambia, ¿no? Y también la presión de decir, oye, hay que seguir trabajando por Palestina, etcétera, etcétera. Digamos que esas son un poco muy buena idea esa. el turismo responsable. Lo que pasa es que ahora, evidentemente, para llevar a esa gente Claro. la tienes que ligar a un proyecto que Sí. tenga financiación, ¿no? Sí. Pues no sé si te queda algo más pendiente. ¿Qué has Sí, hecho un repaso? un poco todas las actividades por
marcarte algo antes de pasar a lo final de las dos preguntas estrella que me has enviado, por destacar tipo de actividades que hacemos. Según las típicas de charlas, seminarios, delegaciones, como las he comentado, ciclos de cine, cápsulas informativas, que son más perdurables, algunos materiales, y por destacar, últimamente hemos hecho actividades que tengan que ver con poner Palestina en el foco, pero de una forma diferente, que son actividades culturales. Qué bueno. Actividades culturales que tienen que ver con un concierto de una persona palestina, con un taller de comida palestina impartido por una palestina. O sea, intentar que la gente conozca Palestina, no siempre manera. Desde un documental que te vas a cortar las venas cuando salgas, o una charla que dices, ya, pero ¿qué puedo hacer si no desde...? Sí, algo más positivo, correcto, ¿no? Correcto. Poner en valor lo que tienen también. Correcto, y de lo cual se están intentando apropiar también, ¿no? Por ejemplo, del tema de la gastronomía, Israel se está intentando apropiar con el hummus y con otras cosas. Sí. No sé por qué me extraña en realidad. Pero sí, vamos a ver, por lo menos reconocerles a estas personas lo que es suyo, su cultura, ¿no? Y si encima de esta forma alguien lo conoce a través de eso, parece que encima aquí en Euskadi la comida es algo como que nos vincula, tal, es muy identitario. Correcto. Entonces, bueno, es una forma más lúdica, entre comillas, de hablar del tema. Hicimos un concierto justo antes de que me fuera a Guatemala, en diciembre del año pasado. Doy gracias al Ayuntamiento de Donosti por la financiación de un artista y su grupo muy conocidos, Ray Barguti, en el Cursal, en la sala, digamos, grande. O sea, te quiero decir que hay que dar un poco impulso a esto también, ¿verdad? Vale, pues entonces igual ya sí que cerramos un poco, aunque bueno, con todo lo que nos has contado yo creo que ha quedado más que respondido siempre, ¿no? Durante toda la entrevista suele pasar, pero bueno, pues por cerrar un poco con todo ese trabajo que hacéis, por un lado sería, pues por poneros, ¿no?, ese mérito que tenéis después de tanto trabajo, tantos años, ¿en qué crees que mejora, cómo crees que puede mejorar la sociedad o el mundo gracias al trabajo que hacéis desde SODEPAZ? Bueno, por destacar primero el impacto directo de las personas de donde se realizan los proyectos, ¿no? Como he mencionado antes, que tú a una persona en la zona de Jocotán, en Guatemala, en una comunidad donde hay que llegar en 2 horas en pick-up porque los caminos son intransitables, le generes que tenga un baño lavable y agua sanitaria y de consumo, ese cambio es medible, le ves y es medible, ¿no? Primero es impacto. Luego también el impacto, digamos, fortalecemos a la sociedad como tal, ¿no? De manera informática, para intentar que sean, como he dicho antes, actores políticos, ¿no? Y que ejerzan su soberanía política, ¿no? Complementamos políticas públicas, no es lo mejor, pero a veces hay que hacerlo, ¿no? En países donde las políticas públicas no llegan a todos los lados. Fortalecemos, promovemos el cambio social y se ve, ¿no? El cambio social, te quiero decir, por ejemplo, vamos a poner ejemplos claros. Todo el movimiento de solidaridad con Palestina que llevamos viendo desde el 7 de octubre de 2023 no lo está generando ningún gobierno, ninguna institución. Lo está generando las organizaciones sociales, las ONGs y gente particular con conciencia política que ponen encima de la mesa y digamos, generan un cambio en la sociedad, ¿no? Y un poco por ahí. Ojalá pudiéramos hacer más cambios, pero el camino es largo y el enemigo a veces es muy duro, ¿no? Sí. ¿Y qué le pedirías tanto a las instituciones como a la ciudadanía, igual más de a pie, con esas pequeñas cosas, ¿no?, que comentábamos, para que vayan de la mano con ese trabajo que hacéis? Esto va a ser claro. A las instituciones, claramente, el apoyo financiero, o sea, que se mantenga y que llegue a los compromisos que se adquirieron durante mucho tiempo. Que sigan colaborando en proyectos, que reconozcan y den difusión al trabajo que hacen las ONGs bajo su digamos, financiación. La financiación que nos dan las instituciones nos la da la gente. O sea, sí, que al final la gente también personalmente que esté interesada en que ese dinero es suyo y que... Correcto. Que tengan transparencia y rendición de cuentas, que generen entornos favorables y a mí una de las más importantes, que tenga coherencia de políticas. Y eso, si me das un minuto, lo intento. Sí, o sea, esto suele salir en casi todas, así que adelante. Lo que no puede ser
y vamos a poner nombres y apellidos, porque lo que no puede ser es que el gobierno vasco, por mediación de la Agencia Vasca de Cooperación, financie proyectos, por ejemplo en Palestina, pero a la vez el propio gobierno vasco, evidentemente, otra parte del gobierno vasco, sea socio de una empresa que está construyendo un tranvía en territorios ocupados ilegalmente, ¿no? Entonces, o el Basque Center, o tantas cosas. O tantas cosas, ¿no? Entonces, esa coherencia de política, no sabes, dejar que tu área de cooperación sea un ente separado, no sirve, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que tiene que ir. Y hacia la ciudadanía, por ir acabando, pues, participación activa, ser un sujeto político activo, el apoyo a organizaciones de donde más cómodo se sienta, ¿no? Conciencia y sensibilización, no caer en los discursos del cuñadismo y de la noticia rápida. Sí. Exigencia de los derechos, que eso va ligado un poco a todo lo que hemos dicho. Sí. Y ser también promotor y difusor de todo lo que se va enterando, ¿no? Yo soy ambicioso, luego cada uno que bueno, si pides mucho con que hagan algo, ¿no? Pues correcto, ya sería. Correcto. Perfecto, pues creo que ha quedado súper bien explicado, esas peticiones ahí quedan, tanto para unas como para otras. Y nada, pues agradecerte nuevamente este espacio, toda la información que nos has contado, Kepa, y sobre todo pues ánimo, porque pues por suerte, por desgracia, aquí seguimos todavía y parece que vamos para el rato. Así que ánimo con ese trabajo que os queda por delante. Eskerrik asko. Sí. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Gustatu izana espero dugu. Tanto como para que tengáis ganas de escuchar el siguiente episodio. Solidarizando, que es Gerundio, un podcast de la Asociación ADECO financiado por la Diputación Foral de Vizcaya.